Bueno, vamos a hablar ahora sobre el planteamiento del problema, que es la primera parte en la construcción de nuestro anteproyecto de investigación o de nuestro proyecto de investigación. El planteamiento del problema, que está constituido básicamente por estos tres componentes: la situación problemática, los objetivos y la justificación. Pero en este video vamos a hablar específicamente de lo que corresponde a la situación problemática. ¿Qué es la situación problemática y de dónde surge? Ya hemos visto que tenemos un problema central y ese problema tiene causas y tiene consecuencias. Este problema central surge de la realidad, surge de la observación. Recuerden que estamos aplicando el método científico. Surge de esta observación que hacemos y entonces tenemos que desarrollar una situación problemática, es decir, explicar cuál es el problema que nos lleva a realizar nuestro proyecto de investigación. Vamos a presentarles un ejemplo de un índice de ideas para desarrollar la situación problemática. Se sugiere hacer esto primero, aunque aclaramos que el índice de ideas no va en el informe de tesis, ¿verdad?, en el informe de anteproyecto. Simplemente es una guía para que usted, como tesista, pueda desarrollar luego su situación problemática. Como vemos en este caso, por ejemplo, lo que hace el tesista es hacer un listado de temas que puede ir desarrollando en su situación problemática. Por ejemplo, aquí tenemos: la educación ha recobrado su importancia en la agenda mundial. ¿Por qué habla de la agenda mundial? Porque la situación problemática se hace con un sistema de embudo, que vamos a ver aquí. Hacemos un sistema de embudo. Hacemos un sistema de embudo. Comenzamos con la situación mundial. Pasamos a la situación, al contexto de continente o Latinoamérica, por ejemplo. Luego al contexto centroamericano o regional. Terminamos en Honduras. Y luego en un contexto muy específico, que es la comunidad, el distrito educativo, el departamento donde usted va a desarrollar su investigación. ¿Qué hacemos? Debemos buscar datos estadísticos, debemos buscar resultados de investigaciones que nos ayuden a visualizar ese problema que nosotros hemos planteado. Tanto a nivel mundial, qué está ocurriendo a nivel mundial, qué está pasando a nivel latinoamericano, qué pasa a nivel de Centroamérica, qué pasa en Honduras y qué pasa en el contexto específico donde vamos a desarrollar la investigación. Regresamos a nuestro índice de ideas y vemos, por ejemplo, que este tesista ha comenzado con: la educación ha recobrado su importancia en la agenda mundial. Luego dice: la educación es fundamental para el desarrollo de las competencias individuales. Por ello, actualmente la educación universal es una idea universal, es un ideal universal. Vemos entonces que se está hablando de la educación y de la educación en un contexto mundial. Sin embargo, hay descontento respecto al funcionamiento de los sistemas educativos. Entonces pasamos de hablar de la educación en general a hablar de los sistemas educativos nacionales a nivel mundial. Luego dice el inciso 5: el descontento es más acentuado en los países subdesarrollados. Pasamos del nivel mundial a los países subdesarrollados. Y luego pasamos a Honduras. En Honduras hay fuertes cuestionamientos al sistema educativo nacional. Si ustedes ven cómo se van entrelazando los temas, pasamos de un contexto mundial y de hablar de educación a hablar de los sistemas educativos en los países subdesarrollados y a hablar de los sistemas educativos del sistema educativo en Honduras. Luego decimos, ya pasamos a Honduras: en la actual administración pública ha existido un agudo conflicto Secretaría de Educación, colegios magisteriales. Y luego tenemos en el número 8, se desconoce, ya pasamos de los sistemas educativos a los conflictos que tiene la Secretaría de Educación con los colegios magisteriales, algo específico dentro del sistema educativo. Luego,
Se desconoce el efecto del conflicto en la opinión pública. Los efectos del conflicto son más visibles en las ciudades pequeñas y medianas. Y luego entonces hablamos de Ciguatepec, que es una ciudad pequeña. Y luego vamos a un contexto más específico. El Instituto Genaro Muñoz es el más grande de la ciudad y participó activamente en el conflicto. Y por último se propone estudiar la opinión pública de la ciudad respecto al Instituto Genaro Muñoz. Vemos entonces que vamos desde un contexto muy amplio, un contexto mundial, hablando de educación, pasamos a hablar de los sistemas educativos a nivel mundial también, pasamos a hablar de los sistemas educativos en los países subdesarrollados, llegamos a Honduras para hablar de su sistema educativo y específicamente hablar del conflicto entre Secretaría de Educación y colegios magisteriales, para luego hablar de un instituto en específico, una ciudad y un instituto en específico, y qué es lo que está ocurriendo ahí y cuál es la opinión pública que tiene la gente con respecto a esto. Entonces vemos que vamos como embudo desde lo mundial a un contexto intermedio, Latinoamérica, Centroamérica, y a un contexto mucho más específico. Vamos a ver ahora el ejemplo de el desarrollo de esta situación problemática. El tesista comienza a desarrollar cada una de las ideas. La idea número 1 dice: a solo un lustro iniciado el siglo XXI, los sectores sociales, y comienza a hablar de todo lo que él planteó, su primera idea que planteó en las que vimos anteriormente y que estaban enumeradas, y desarrolla un párrafo con respecto a esto. Pasa a la idea número 2 y desarrolla otro párrafo, y aquí ya está hablando de, en forma resumida, podría decirse que los descubrimientos realizados en las últimas décadas acerca de los factores que influyen en el aprendizaje humano, y está hablando siempre de educación a nivel global. La idea número 3 nos habla también de la educación a nivel universal. La idea número 4 sigue hablándonos de la educación y se centra ya en lo que especificó en la idea que eran los sistemas educativos. Entonces ya va llegando a los aspectos más específicos de sus ideas. La idea número 5 continúa desarrollando la idea número 5 y así sucesivamente va desarrollando cada una de las ideas que planteó en el listado de ideas que pudimos ver anteriormente. De esa manera entonces es como ustedes tienen que desarrollar su situación problemática, siempre utilizando el sistema de embudo, comenzando desde lo más general y llegando hasta lo más específico. En ello pueden incluir datos estadísticos, resultados de investigaciones, qué es lo que está ocurriendo en el mundo con el tema que ustedes están investigando, para luego entrar a lo más específico. Recuerden que la situación problemática es prácticamente el primer paso del método científico, que es la observación de lo que estamos incluyendo en la situación problemática, es lo que se ha observado en el contexto mundial, el contexto intermedio y el contexto específico.